Hola, un saludo a todos los amigos de LASA que están asistiendo a estas conferencias grabadas desde Cuba por la imposibilidad de poder estar presente. Mi nombre es Carlos Celdrán, como dije, soy cubano, soy el director de una compañía teatral que lleva ya 25 años trabajando sistemáticamente en la isla, se llama Argos Teatro, compañía con la cual hemos hecho un repertorio de obras nacionales, internacionales, clásicas y demás para un público nacional. También hemos tenido bastante salidas al exterior y demás durante todos estos años. La conferencia que yo debía haber leído en LASA, y que aquí trataré de hacer una cápsula, una síntesis, forma parte de un panel que organizó la actriz y doctora, también investigadora, Nora Hansen, cuyo título es Subalternidad y arte escénico en el teatro cubano, y arte escénico cubano. Ella me invitó a su mesa, a su panel, y para el cual yo hice mi ponencia, cuyo nombre es La búsqueda de la voz perdida marginal en Argos Teatro, que es el nombre de mi compañía. Sí, porque durante muchos años una de las obsesiones, de los puntos centrales de la investigación nuestra ha sido construir una voz compleja, dinámica, para la escena cubana, que supere los esquematismos, los simplismos, los reduccionismos con los cuales se representa la realidad en la escena y el teatro cubano. Esa voz la he buscado a través de múltiples fuentes, de múltiples dramaturgias, sean clásicas, contemporáneas, nuevas escrituras, siempre buscando la complejidad que le permita al actor poder ir más allá de la representación y encarnar realmente conflictos y problemas que lo conecten con la realidad, que pueda dialogar con un espectador de un modo real, dinámico, y que supere el vacío o el vaciado de problemas con el cual siempre se representa, o sea, normalmente se está representando la realidad en nuestra escena. La búsqueda permanente de esa voz, de ese personaje, lo he encontrado muchas veces en el antihéroe, en los antihéroes clásicos, o en la voz directamente del marginal, del que está fuera, digamos, del canon oficial del comportamiento, de la aceptación social. Cuando yo reviso todo mi teatro, me doy cuenta que eso ha sido una permanente búsqueda. ¿Por qué? Porque a través de la voz del antihéroe también del marginal, ya hablando de textos ya propios, cubanos, más contemporáneos, entra en la escena la problematicidad, entra en la escena lo que podríamos llamar el conflicto, la dialéctica de las contradicciones, la complejidad de la visión, y hace que la escena se pueble, se electrice de temas reales, de temas contundentes, de temas que puedan realmente interesar a un espectador cubano de hoy. Y esos marginales siempre han tenido, el marginal y también el antihéroe han tenido la licencia de poder decir en escena lo prohibido, de poder decir lo que no se debe decir, lo no aceptado, lo oscuro, lo negativo. Y esa licencia hace que podamos a través de ello canalizar y entrar el expediente de la realidad, el expediente de la verdad, la biografía auténtica de lo que está pasando, y poder construir entonces un discurso complejo, dinámico, contemporáneo. Ha sido una permanente búsqueda de esa voz, ¿no? Lo que yo intento en la conferencia es un poco hacer un mapa rápido, sintético, de estos 25 años de trabajo, donde he ido trabajando con distintas fuentes, distintos personajes, los cuales los voy enumerando y los voy un poco intentando hacer una descripción de cuál ha sido, en su caso específico, el punto de vista que me ha hecho trabajar con ellos. Hablo desde personajes que vienen del teatro clásico hasta escrituras más recientes de autores jóvenes cubanos, hasta propias obras escritas por mí, donde ya intento observar este problema en mí mismo, ¿no? Cómo me he comportado yo como sujeto dentro de la vida social cubana y cómo ha sido la construcción sentimental
de mi propia biografía, con las contradicciones que he vivido en estos años. Estas obras que he escrito han sido obras autoficcionales y con ellas he concluido que, digamos, a través de estos 25 años, un arco de investigación sobre este sentido. Lo que ha pasado en el teatro cubano con la figura del antihéroe, con la figura del marginal, es que siempre que se ha usado y ha tenido grandes éxitos, hay grandes éxitos basados en estos personajes en el teatro cubano, siempre ha tenido una visión, digamos, paternalista. Se usa el marginal para en algún momento redimirlo, para que el personaje logre ser aceptado por la colectividad, debe ser convertido en la escena. A través de la fábula debe purgar su culpa, debe pagar la deuda de haber sido un transgresor para poder ser aceptado empáticamente por el espectador. Una finalidad obviamente católica que siempre ha atravesado la visión de estos personajes, de estas voces marginales en la escena cubana. No hablo de sus éxitos, han sido muchos de ellos espectáculos tremendos que han, digamos, sintetizado toda una época del teatro cubano, pero siempre ha estado incluida esta visión. Yo he trabajado con la figura del marginal, escaparme de esta visión paternalista, digamos, y no intentar convertirlo ni verlo como una figura perfectible, sino trabajar con el caos que en sí mismo porta esa voz, con la transgresión que implica su propia vida, ¿no? Su propia biografía. Y desde esa posición poder presentar verdades, realidades, biografías, conflictos, temas que puedan electrizar, cargar de negatividad la escena y destruir un poco la positividad impuesta, edulcorada, que obliga al actor a una representación y no a una encarnación vivencial de su propia o de su biografía colectiva y personal en la escena. Esto ha sido mi aporte a esta larga tradición del teatro cubano con la figura y la voz del marginal. Y es lo que un poco quería en la conferencia y a desarrollar, ¿no? Y voy enumerando a cada uno de esos personajes y de esos momentos hasta llegar a, como decía, a las escrituras propias, autoficcionales, donde ya yo soy un poco la figura también de ese marginal, sobre todo en un texto que ha sido muy importante para nosotros, también creo que para el teatro cubano de estos años, escrito por mí, que se llama 10 millones, que es un poco la biografía sentimental, formativa, ética propia mía en mi relación con mis padres durante los años 70 y 80 del siglo pasado, en un contexto político e histórico de Cuba bien fuerte. Es la construcción sentimental de ese niño, cómo va en ese contexto, en la interacción con sus padres, va dando testimonio de esa diferencia, de esa mirada oblicua que está observando los hechos históricos, observando el mundo de los adultos, el mundo de las ideas políticas, revolucionarias que los rodean, desde la mirada del que está excluido quizás por su identidad sexual, por ser un niño diferente, por una inteligencia que se va abusando en él al ser excluido del proyecto formativo, del proyecto colectivo. Ese niño de 10 millones ya es la mirada de un marginal, pero también es la mirada de un intelectual, porque es la mirada del que está afuera, el que mira desde afuera, del que aunque lo desee, no está aceptado y contemplado en el proyecto de todo. 10 millones cierra para mí todo ese ciclo que fui buscando en otros, en los otros, observando el comportamiento de los otros, buscando la voz crítica, la voz oblicua, la voz distanciada que fui buscando en otros a través de autores. Con 10 millones termino
encontrándola en mí mismo, en mi propia vida, en mi propia formación, en mi propia identidad. Con 10 millones también cierro o llevo a un punto determinado, alto, la preocupación del intelectual frente a la sociedad, que también lo desarrollé a través de un texto de Michel Azama, Vida y muerte de Pierpaolo Pasolini, un espectáculo de hace algunos años que fue muy importante también para nosotros, donde abordamos la figura y la vida de este cineasta italiano trágicamente desaparecido y su discrepancia sistemática con la moral de su época, la moral de la Italia que le tocó vivir, y los patrones excluyentes y los macrorrelatos ideológicos, éticos, que impedían que su subjetividad, que su identidad otra pudiera, de homosexual, de intelectual crítico, pudiera ser aceptada. A través de Pasolini se abrió una línea en mi teatro del intelectual como un marginal, como una voz diferenciada, una voz desde afuera, una voz crítica, una voz lúcida, capaz de decir y observar estos mecanismos de exclusión. Y Pasolini inauguró esa preocupación, que por supuesto que es muy cercana a mí, y se desarrolló en otros textos. Recuerdo que trabajamos también con Enemigo del Pueblo de Ibsen, con ese doctor Stockman que investiga y da su verdad sobre su propia investigación, y eso crea un conflicto con la sociedad, y es la relación del intelectual que es excluido de la posición del intelectual orgánico de un proyecto de vida simplemente porque defiende una verdad distinta, una verdad difícil, molesta, y todo lo que eso genera. Siempre la figura del intelectual como marginal, como voz diferente, como voz que observa de afuera, que mantiene un pulseo con los relatos establecidos desde el centro, desde el canon social, ha sido una preocupación permanente, que llega a 10 millones, que llega a mí mismo y que me ubique en esa misma galería que yo siempre he estado investigando en otros autores. Buscar al marginal, la voz marginal, ha sido instintivo, ha sido un instinto, no fue de un inicio algo racional. Sabía que para que el actor pudiera llegar a encarnar y a vivir realmente en escena algo que le fuera importante e interesante, que lo habitara y lo reflejara en toda su identidad, tenía que buscar personajes que no mintieran, que no falsearan la realidad, que no la edulcoraran. Y ese proceso instintivo me llevó lentamente buscando estos personajes que con el tiempo, con el paso de los años, yo fui un poco racionalizando, un poco ya estructurando. Recuerdo como momentos muy importantes El chamaco de Abel González Melo, un autor joven cubano que con este texto, Chamaco, aborda la prostitución en La Habana, escenarios que no habían sido nunca antes presentados por los medios dramáticos, los medios masivos, los dramatizados, el cine, y mucho menos en el teatro. Devela una Habana oculta, una Habana invisible pero muy presente, muy lacerante, muy dolida, muy real, a través de estos personajes que en la noche cubana, en la noche habanera, comienzan a prostituirse por problemas económicos. Y estos escenarios que Abel inaugura fueron un momento bien importante en esta investigación de la que estoy hablando, que va, como les decía, desde estos personajes realmente marginales, antihéroes, hasta intelectuales, hasta mí mismo. Mi último espectáculo, antes de la pandemia, se llama Hierro, y aborda la vida de José Martí, que es el héroe nacional de Cuba, nuestro gran poeta, nuestro gran intelectual, un mito nacional, un mito fundador de la nación cubana. Y intenté trabajar sobre su vida íntima, su vida personal, sus contradicciones de padre, de hombre, de amante, de esposo, y ver al gran Martí, al Martí épico, al Martí mítico, al Martí apóstol de Cuba, verlo desde la intimidad, desde el estudio más secreto, más íntimo de su persona.
me podrán decir, bueno, ¿qué tiene que ver Martí con esta línea de investigación de la voz del antihéroe y del marginal? Cuando Martí es exactamente lo contrario, es el modelo del héroe para los cubanos, el modelo canónico de esa figura. Sin embargo, no tanto, porque Martí siempre ha sido un personaje difícil de representar, de atrapar por la ficción. Es inconcebible para los cubanos, para el discurso oficial, ver a Martí atrapado en un actor, en la voz de un actor, en el cuerpo de un actor, a Martí cotidiano, a Martí haciendo acciones comunes y viviendo contradicciones comunes. Esta imposibilidad, este tabú de representar a Martí, de poner al héroe en pie en un escenario, de convertirlo en un personaje de ficción, de procesarlo por los mecanismos de la ficción, fue lo que me llevó a Martí, a trabajar a Martí desde ese ángulo. Es decir, a ver a Martí desde la misma operación con la que he observado a otros personajes anteriores. Verlo desde la imposibilidad de ser un personaje y un hombre real. Por tanto, también hay una operación ahí con la voz marginal, porque el acto mismo de poner a Martí en esta posición es ya una transgresión marginal que va contra la idealización, contra la mitificación que en alguna medida lo ha rodeado. Bueno, un poco la conferencia aborda esto, ha sido un poco caótico, es muy difícil poder poner en palabras una cosa que has escrito para ser ya, digamos, leída, ¿no? Con la lógica del discurso leído. Pero bueno, un poco lo que quería compartir a los interesados de esta mesa, y ojalá la próxima vez que nos veamos sea presencial y podamos tener un debate. Muchas gracias.